Ya. Por esa traición nos debe. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Ahora sí, ya empezamos nuestra clase con el poderoso y ostentoso grupo 2002. Ya no le creemos. Gracias, Liz. Espero que no estén tan cansados como el anterior grupo, porque sí, estaban cansados. Me han dicho que hoy día ha sido un día pesado en lenguaje. No sé si es verdad eso. Zoraida Sandoval, no te conozco a ti ya del anterior curso básico preuniversitario. Zoraida, me has conocida. Creo que sí, ¿no? Ya. Dice otra vez película. No, más bien hemos tenido un pequeño problema con la película, problemas de copyright. La ¿Por Fox qué? me ha reclamado que es su película y yo por qué estaba pasando. Ya, así que hay problemas. Lo he subido a la plataforma, pero tal vez no lo vean porque está con copyright, ¿no? Caso contrario, no hay problema porque les voy a subir la película completa, así que no hay mucho problema en eso. Es un análisis nomás. Su debate, eso sí, tampoco he podido rescatar. Porque ¿saben qué había pasado? Que no grabé esa clase, no había puesto grabar. Así Y que del grupo 1 seguro lo grabo. no, Liz, Sí, sí. Grabó en el grupo 1. para que Todo el para día descargo software. Hasta los hombres son tóxicos. y guste de ustedes, tampoco. Así que o es todos o no es nadie. Así que no hay problema, no se toxiquen, queridos amigos. Es un nuevo año, nueva semana, así que con buenas fuerzas hay que empezar. Bien, con ustedes, ¿qué hemos visto hasta el momento, queridos amigos? A ver, otra estudiante, a ver, Leonardo, ¿qué hemos visto la anterior clase con ustedes? No te escucho, Leonardo. Dice, yo tengo mi cita de examen con ¿Cuál de usted. los dos? O tres Leonardo, que creo que hay. Ya, estoy presentando pantalla, chicos, ¿me confirman? Sí. Sí, dice. Ay, ay, ay. Nos vemos. Sas, sas, sas. Listo. Vamos a ver, siguen ingresando por si acaso. Este grupo, son menos, ¿no? Ustedes, o sea, son menos estudiantes que el grupo 2, ¿no? Porque creo que son ciento tantos en el grupo 1. Y ustedes son 100 cabalitos. No, igual somos hartos. Más Pero no los entran. nuevos. Uy, sí. Ya. Somos 101, creo. Sí, son esa cantidad más o menos. Ya. Bien, empezaremos entonces, queridos amigos, con la clase del día de hoy. El día de hoy no vamos a ver películas, vamos a ver lo que son las primera civilización, la gran civilización primigenia. En la anterior clase ustedes recordarán que hemos hecho un debate bastante acalorado sobre el tema de lo que es la creación y la evolución y les voy a pedir que enciendan sus cámaras, especialmente a Ángela Meneses. Enciendan sus cámaras todos, por favor. Verónica Vilca igual, tu cámara. Leonardo Rojas igual, tu cámara. Enciendan sus camaritas. Saúl Alejandro igual, ahí está Saúl. Todos enciendan su camarita. Bien, lo estoy controlando con otra pantalla por si acaso. Y el Ángela no va a encender siempre su cámara, ¿no? Mira. Y los que estamos cocinando, Licen. Pero hagan pues antojar, pues entonces, no pasa nada. Ay, No pasa nada. Ya, empezamos. Al hablar de civilizaciones, vamos a hablar de la primera civilización, la cual realmente ha sido una de las que ha logrado ser la primera civilización. Estamos hablando de la civilización primigenia de Mesopotamia. Es en la región de Mesopotamia que se van a llamar los sumerios. No sé si han escuchado hablar de los sumerios. En varias películas incluso hay leyendas bien chistosas de los sumerios, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de este contexto del sedentarismo y la revolución agraria. Al hablar de
nosotros de sedentarismo, estamos hablando de un elemento contrario, que es el nomadismo. ¿Qué es el nomadismo? Para entender al sedentarismo. ¿Qué es el nómada, el ser nómada? Que se va de un lugar a otro. Los que están de un lugar en otro. A ver, Montserrat, que está levantando la mano. Ahí está, a color ya está Montserrat. No, les dije, ya dijeron, o sea, no mantenerse en un solo lugar, sino ir de lugar en lugar. Exactamente, no es ir de un lugar a lugar, a otro lugar, a otro lugar, ¿no? El sedentarismo es lo contrario, es asentarse en un lugar y crecer en ese lugar, o sea, ser productivos en ese lugar. Eso es el principal logro del sedentarismo que se va a dar a partir de la revolución agraria, es decir, la agricultura. Al momento de que tú concibas la agricultura como un elemento importante para el sedentarismo, vas a entender que desde ese momento nosotros vamos a convivir en lo que es la lógica de población, de ciudades, estado y de imperios incluso, ¿no? Después de la conquista de la talla de la piedra, el dominio del fuego, el siguiente salto cualitativo y tecnológico fue la revolución agrícola, que ocurrió aproximadamente unos 12.000 años antes de Cristo. Ya contando con los primeros hombres pudieron domesticar animales y cultivar alimentos, lo que significó el paso de la vida nómada a la vida sedentaria, el surgimiento de la vida privada, en resumidas cuentas, y el despegue de lo que va a ser la civilización, ¿no? Entonces, como estábamos ya con esta imagen desde la anterior clase, a partir del Neolítico, de las épocas de las cavernas, y mujeres pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. También comenzaron con el cultivo de tierra, la domesticación de animales. Las personas trabajaban de manera conjunta e implementaron la división de tareas según el sexo, la fuerza y la edad, ¿no? Entonces, como les he dicho, a partir de eso, ya la gente de vivir en cavernas ya vivía en chocitas, ya vivía en pueblo, ya tenía cultivo, ya tenía cosechas, ¿no? Y por ende ya existía la división del trabajo. Y aquí es la pregunta, no polémica, pero la pregunta que todos nos hacemos. Entonces, desde ese entonces, los estándares machistas, capitalistas y demás han atentado contra la vida. Y la respuesta puede ser completamente no, porque era una división de trabajo adecuada. Si bien, como les he dicho, las crías, los bebés nacían cada vez más desvalidos, entonces requería nomás que la madre, muy naturalizada, cuide de su hijo, cuide de esa cría, alimente a ese cría, a ese crío, y además alimente también al esposo que está yendo a buscar los alimentos. Entonces, por fuerza, ¿no? Entonces, quien tiene más fuerza para cometer, por ejemplo, contra una fiera o correr más rápido contra otro animal, es obviamente el varón, ¿no? Eso no quiere decir, ojo, por si acaso, de que nosotros estemos entrando en un discurso machista, para nada, sino es una cuestión de la misma evolución del hombre, de la misma evolución social del hombre, que nosotros vamos a hacer esa división del trabajo según el sexo, según la fuerza y también la edad. No le vas a mandar a un niño a matar animales, a un niño de 5 años, o sea, él todavía se va a hacer matar o un anciano a que vaya a correr largas, grandes distancias y busque realmente alimentos, ¿no? Hay que ver también esas cuestiones de que ya a partir de un razonamiento lógico ellos hacen esta distribución de la fuerza social y la división de tareas. ¿Están de acuerdo con esto, queridos amigos? Esta distribución de tareas, ¿está bien para la época o no, no está bien para la época? ¿Qué dice? Dale, Saúl, Alejandro Aguilar Mancilla. ¿Cómo está, licenciado? Bien, yo creo que para mí en ninguna época estoy de acuerdo con eso, ya que creo que como seres que hemos evolucionado, eh, nos damos cuenta que hemos cometido varios errores. Y empezando desde ahí que, digamos que es un razonamiento lógico, lo más sensato es mandar a los hombres más jóvenes y que están, ¿cómo se dice? Como más disponibles aparentemente, son a veces las personas que menos quieren ir. Así que diría que sería bueno mandar de acuerdo a cómo uno quisiera, ¿no?
porque el que quiere puede ir a traer, todo eso. No estoy tan de acuerdo en que siempre a veces nos sorprenden las personas mayores o aunque dicen, ¿no? Que es algo lógico, no sé, hay una controversia. Así, eso nomás. A ver, Saúl, un pensamiento diferente, está bien. A ver, veamos con Saradis. ¿Qué tienes que decir, Saradis? O sea, personalmente no comparto mucho esa idea. Como hemos visto en la película de La Guerra del Fuego, eh, o sea, los que van por el fuego no es que ellos quieren ir, sino es el deber de o sea, hacer sobrevivir a su tribu, a su pueblo. Por ende, hay veces que muchas culturas tenían que hacer cosas no por el querer, sino por la supervivencia mayor del grupo. Y no es lo mismo la cultura sumeria que la cultura vikinga, por ejemplo, donde había otra forma y otra concepción de ver los trabajos, pero en este caso me parece que para la época estaba bien adecuado. Ya, bien, Saradis, ¿alguien más que dice lo contrario en favor o en desmedro? ¿Cuál era su pregunta, Lice? Sí estaban de acuerdo con esta distribución del trabajo que tenían, que parece, para estos estándares de ahora, que parece un tanto disparejo, ¿no? Pero para ese entonces seguramente lo era, ¿no? Personalmente pienso de que para ese tiempo era lo más, no sé, lo más accesible o lo más grande que tenían en la mente, y por eso su manera de trabajar de ellos era de esa manera, o incluso de hacer las cosas, pero actualmente todo ha avanzado en lo que es conocimiento, lo que es ciencia, entonces siempre vamos buscando algo que nos facilite un poco más, cosa de no tener incluso problemas de salud más adelante. Bien, Ángela, activa tu cámara, pero... a ver, Solange, Perdón. No sé en activa qué tu cámara libro. igual. Activa tu cámara. No, ya. Perdón, no sé en qué libro lo leí, pero se dice que en la cultura, bueno, más que todo en Perú, en ese sector, había una cultura donde no solo los hombres iban a cazar, hacían esfuerzo físico, sino que también las mujeres iban a cazar. Entonces, yo creo que esa ideología viene más con la fuerza, ¿no ve? Y creo que en ese entonces no solo había los hombres que eran tan fuertes y mujeres que eran débiles, sino es que también las mujeres eran fuertes y también cumplían esos roles. Ahora, en caso de Perú, creo que, como dijo, era más que todo por la fuerza física, entonces voy a suponer que había mujeres que tenían la fuerza y ellas también les mandaban ir a cazar. Y en caso de Europa, no sé si era por la fuerza o tal vez había una doctrina machista o no sé, por ahí. Eso pienso yo. Estamos hablando de las primeras doctrinas machistas y las primeras concepciones feministas. Ya, lo que quiero decirles, para nada, para ese entonces no existían ideologías de género, no existían ideologías que ya ahora ya, como dice Ángela, ya hemos pensado mucho más, ahora ya es diferente, pues, o sea, la mujer puede hacer los mismos roles que el hombre, incluso mejor en muchas situaciones. Y yo comparto plenamente con eso, ahora, ¿no? Pero para ese entonces, si tú hace unos cuantos miles nomás de años estás saliendo de las cavernas, apenas estás controlando el fuego, ya estás viviendo en sociedad, este rol y esas distribuciones se han debido dar según a la coyuntura. Por eso yo llamo algo muy importante que se llama la teoría de los conceptos. El contexto va a limitar lo que tú hagas como persona. Depende del contexto donde tú estés, ¿no? Entonces, y este contexto, estábamos en un contexto donde recién la humanidad estaba entrando a esto que es la agricultura, recién estaba ingresando a lo que es vivir en sociedad, el tener normas, leyes sociales recién. Entonces, para ese entonces la distribución del trabajo estaba nomás relativamente, no vamos a decir adecuada, vamos a decir relativamente funcional a sus intereses, funcional a los intereses que tenía, ¿ya? Porque estos no creo que hayan concebido el interés de ser un gran y poderoso imperio para ese entonces, porque para empezar ni conocían la concepción de imperios y crecimientos, o la concepción de reivindicación individual como ser, como persona, ¿no? Para ese entonces no.
simplemente, como hemos visto, la familia, sus hijos, sus hijas, sus maridos, entonces eran lo importante, ¿no? El macho se preocupaba por tener a la familia alimentada y la mujer por estar bien cuidada, ¿no? Entonces, eso eran los roles. Entrar ya a una cuestión, digamos, ya a un concepto más feminista y todo eso, vamos a ver ya, y me voy, ya coincido con lo que dijo su compañero, de que ya ahí ya nosotros podemos pensar de cómo estaba ya mal planteado. O sea, si nos podemos pensar, sí estaba mal planteado, porque, pero ellos no tenían ese conocimiento previo que tú tienes ahora, ¿no? O sea, que tú has estudiado, has leído unos libros, has visto que eso ya, la historia misma te demostró que con los hechos que van a seguir más adelante, que todo esto se podía haber llevado de otra forma. Pero para ese entonces está relativamente normal, no le llamámoslo bien, normal, era muy normal eso, ¿no? ¿Qué más teníamos, queridos amigos? Teníamos las características, por ejemplo, de la domesticación de los animales, que ha permitido que justamente ellos ya tengan una vida más cómoda y placentera en animales domésticos como la vaca, el cerdo, la cabra, el perro y el caballo. Entonces, estos los han domesticado, ¿no? Entonces, primer animal que han domesticado seguro fue el lobo, que después se va a constituir lo que es el mejor amigo del hombre, que es el perro, ¿no? Entonces, desde las primeras crías, ¿no? Entonces, los mismos caninos, o sea, viendo en cuestión más ética, llamémosle así, más afectiva, los mismos caninos son más amigables que otros animales, que aves y que felinos, o no comparten conmigo. El perrito es mucho más amigable siempre con el hombre, cosa contrario que pasa por tu felino, por ejemplo. Hay uno que otro felino amigable, pero medio que les vales, ¿no? O sea, no se alegran como un perrito cuando tú llegas a tu casa, digamos, ¿no? Entonces el felino, el canino, el perrito siempre ha sido más leal y más fundamental en los intereses del hombre, ¿no? Bien. Ahora, vayamos en cuestión. Hay todavía gente que está ingresando. Veamos esta otra parte, queridos amigos, ¿no? Principalmente, si tú estás entrando a la agricultura, ¿ya? ¿Qué necesitas para que tus cosechas crecen? Para empezar, ¿cómo creen que se ha inventado la agricultura ustedes? ¿Cómo creen? ¿Qué ha debido pasar? ¿Qué habrán hecho? Han empezado a plantar semillas. Exacto, Valentina, han empezado a plantar semillas, pero ¿cómo han debido plantar? Yo agarro la semilla y ya, pues de aquí va a crecer planta. Digo, ¿cómo han sido? ¿Cómo crees que haya sido esa creación de la agricultura? Tuvieron que haber estado mirando una semilla, cómo se pasaba el tiempo, o como un hombre tal vez veía cómo no se quedaba estático, podríamos decir. Claro, a ver, vean, ¿cómo ustedes, a ver, yo por lo menos cuando era niño he visto que había muchos pajaritos por mi zona, a ver, pajaritos, ¿no? Entonces, y estos comían lo que es la pepita del molle. No sé si ubican la pepita del molle. La pepita del molle, ellos lo hacían en sus excrementos en la tierra y ya veías de dos días, una semanita, ya de ahí ya está surgiendo una plantita. Entonces han visto por elementos muy cotidianos, que pueden ser desde sus desperdicios, de tanto del animal como del ser humano, de las semillas que producían plantas. Y de esas plantas ellos podían obtener más alimento. Por ende, a partir de una necesidad realmente de alimentación, de un hecho muy cotidiano como es el proceso germinativo de una planta, ellos han visto que muy adecuado que eso se va a llamar y se va a denominar agricultura. Mucho mejor todavía que ellos van a utilizar herramientas para ver el tipo de cómo van a hacer esa agricultura. Y estas primeras herramientas se van a denominar lo que son los famosos arados, el famoso arado egipcio. No sé si conocen ustedes el arado egipcio. ¿Conocen? ¿Cómo es? ¿O cómo es un arado? No, dice. Pero están diciendo ¿De arado, las vacas? pero es un arado sumerio. De hecho, Ya. este es el arado. Estos son... Creo que es similar, igual que la yancana, eso que utilizan aquí en Bolivia, aquí en el campo, con vacas. ¿Sí, no ves? Correctamente, de hecho eso es un arado egipcio todavía, pero le dicen, llaman mal egipcio, pero es un arado y es un arado sumerio, ¿no? Entonces constituye en
barra de madera con algo puntiagudo que puede ser metal y también podría ser para ese entonces madera, pero estaba mejor que sea un tipo de metal, ¿no? Que lo pongan ahí. Y era tirado por animales. Pero en una primera instancia era como una pala que solo tú agarrabas y pisabas y sacabas tierra y por ende ya podías hacer surcos con eso, ¿no? Entonces vean que esta invención de este arado, primer arado, mal llamado arado egipcio, este arado sumerio, ha sido lo primero que ellos han inventado en cuanto a los instrumentos de arquitectura. Y mucho mejor serán tirados por animales, porque el animal tiene más fuerza, ¿no? No lo vas a tirar con tus hijos, no lo vas a tirar con tus vecinos, entonces por eso has domesticado al animal para que trabaje en función de los intereses del humano. Ahí ya va a venir el discurso también de decir, ay, no, pero entonces en ese entonces ya existía el maltrato animal. Otro tema, digamos, de conversación. Simplemente, como les he dicho, son distribuciones del trabajo que se han dado según el contexto, ¿no? Según el contexto en el cual estaban estos, ¿no? Entonces, esta imagen, por ejemplo, ejemplifica muy bien este aspecto donde ustedes pueden ver cómo se está desarrollando estas primeras civilizaciones, ¿no? Cómo se están desarrollando. Y esto, por ejemplo, va a ejemplificar de cómo nosotros estamos viviendo en sociedad. Cerca del agua, hemos dicho, vital, porque obviamente las cosechas necesitan agua. Ahí ya pueden ver lo que es el ámbito de la agricultura, ya ven la sociedad que está creciendo cada vez más. Y esto va a hacer que estas sociedades sean fructíferas, que sean cada vez más ricas en la concepción que tienen como sociedad. Volvamos entonces a esta parte. Ahora bien, estamos hablando de que para que exista agricultura, inminentemente tiene que existir agua, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay no hay agricultura, no hay nada. Te pregunto a ti, ¿cuántos días puedes estar sin comer? Una semana. Dos. Unos días. Dos, desde 7 días. hasta una semana sin comer, pero sin beber agua, solamente menos de 3 días. El agua Un día sin beber agua. para que ustedes funcionen, para el funcionamiento del ser humano, vital para el funcionamiento de cualquier sociedad, vital realmente. Y vemos que, por ejemplo, las primeras civilizaciones de todo el mundo, las más grandes, siempre han estado cerca de espejos de agua. Estamos hablando de la civilización egipcia, que siempre ha estado en función al caudal del río Nilo, desde el delta hasta el fin del río Nilo, ¿no? En Mesopotamia, la región que nosotros estamos analizando ahora, que son los ríos Tigris y Éufrates y Tigris. En la India, el río Indo. En la China, el río Amarillo. Bien, entonces nosotros a partir de esta lógica vamos a ver que estas civilizaciones siempre se han hecho a partir del agua. Es más, ¿qué civilización de Bolivia que ustedes conocen que está cerca al agua, o sea, formado en agua? Los Tiahuanacotas. En el lago Titicaca. Amazonas. Perfecto. El lago, ¿no? Les daba los peces, les daba la navegación, les daba todo el lago Titicaca. Pero Cochabamba también específicamente es un valle muy rico de agua. De hecho, el mismo nombre de Cochabamba tiene que ver con el nombre del agua, Cochabamba, que significa pampa entre aguas, ¿no? O sea, un lugar bastante húmedo era Cochabamba, ¿no? Cochabamba. Y era un valle muy rico en cuanto a agua, ¿ya? Y vean ustedes fotos de antaño, donde está el mismo en Félix Capriles era una laguna incluso. Todavía Cochabamba es una de las pocas ciudades que tienen un espejo de agua natural en medio de la ciudad, que es la laguna Alalay. Vean que todas esas zonas, cuando ustedes... ¿Quiénes viven en cerros, por ejemplo? Yo vivo en mi cerro, dicen, es bien seco. Yo. ¿Quiénes viven en cerritos? Yo. Ya. Yo. Como yo también, ¿no? O sea, yo vivo en el sur, pucha, pero es seco este lugar. No es esa Cochabamba como dicen anteriormente. No hay mucha agua.
De hecho, eso se debe a unas cuestiones de una mala planificación de la ciudad que ha hecho, por ejemplo, una investigación, y está haciendo un paréntesis, de la ciudad de Cochabamba. Los que viven en el norte, en la zona norte, se han dado cuenta que es una zona muy húmeda y una zona que nunca les falta el agua. ¿Coinciden conmigo? ¿Por qué creen que se da eso? Por las Porque no vertientes de agua. tenemos Vertientes. El parque Tunari, lo cual no te permiten que tú te lotees todavía de cierta cota para arriba, todavía saben que es una zona de descarga, que se llama, zona de descarga pluvial, se llama. Esa zona de descarga tiene filtrantes que lo hacen a los manantiales naturales que nos nutren de agua, por ejemplo, al sur. Por ende, esa zona siempre va a ser rica de esos mismos nutrientes. Ahora, te pregunto por qué vivías en tu cerro. Porque en tu cerro había de la misma forma esas zonas de descarga. Los cerros, las montañitas, son zonas de descarga para que existan agua, porque de esa agua se filtra y salen vertientes naturales. ¿Cómo va a haber ahora ese vertiente si en todo tu cerro ahora está todo loteado, hay todas las construcciones? Por ende, eso atenta al ecosistema inmediato de la zona, para empezar, del cerro, y los alrededores, que lo hacen una zona desértica, árida, salina, porque ya no existe esa agua y solo existen minerales, y que esos minerales, incluso si tú haces excavaciones profundas, no es agua comestible, sino son aguas saladas, salinas. Así que, por ejemplo, por eso les digo que Cochabamba está un tantín mal planificada porque hemos crecido demasiado, pero no deberíamos invadir esas zonas de descargas que son los cerros. Que eso, por ejemplo, atenta para que nosotros tengamos un buen vivir y tengamos, por ejemplo, agüita donde no tenemos agua. ¿Qué dicen? ¿Sabían eso o no sabían eso? No sabía. No sabía. Así que hay que nomás hacer esa planificación. La Universidad San Simón ha hecho esa investigación y es muy bonito, ¿no? Son cosas que no se muestran, ¿no? Y para eso están ustedes, queridos amigos, comunicadores sociales, para que la gente conozca esos datos, por ejemplo, ¿no? Ya, yendo ahora, volviendo al tema, agua. Cochabamba misma ha sido concebida por la lógica de tener agua. Entonces, nosotros vamos a ver que cualquier civilización, para que sea grande, para que sea fructífera, necesita estar cerca a algún espejo de agua. Es necesario y es vital eso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de estos primeros habitantes que vamos a llamarlo la región de Sumeria, Mesopotamia, Sumeria, que significa media luna fértil, significa Mesopotamia, ¿ya? Los primeros habitantes de Mesopotamia fueron presumerios. ¿Qué quiere decir eso? Gente que vivía antes de lo que nosotros vamos a conocer como sumerios. Estos poblaciones que se asentaron en la ribera del río Éufrates, en la ciudad más antigua del mundo, que se llama Ur, sucesivamente estos pobladores fueron sufriendo la invasión de montañas, de los que vivían en las montañas, en los montes sagros, lo que hoy conocemos como Irán. Finalmente, los invasores lograron apoderarse de estas tierras y los presumerios, para luego convertirse en una sola nación que se van a llamar los sumerios. Aquí está. Esta es la región de Mesopotamia. Ahí está el río Éufrates y el río Tigris. Ahora, como ustedes ven, a ver qué está pasando. Como ustedes ven aquí, esta es la primera ciudad, ¿no? La ciudad de Ur. Y estos habitantes de todos los que están en esta ribera van a ser los presumerios, ¿ya? Los que están aquí en esta región donde estoy señalando, cerca al mar Caspio, por ahí, son los montes sagros. Hay montañas, hay gente que vive ahí en esas montañas. Y esta gente, al igual que estos presumerios, han domesticado animales, tienen nomás agricultura, no tanto como estos, no es tan fértil la región como lo de la región de Mesopotamia. Entonces, ¿qué va a hacer? Los van a invadir. Y además, principalmente van a ser porque ellos han domesticado y han perfeccionado el caballo. Y además, la fragua de metales, o sea, de herramientas metálicas, o sea, cuchillos, espadas. La invasión, entonces, que se va a dar va a ser una invasión muy desventajosa, pero no va a ser tan bélica, pero sí va a existir un periodo de resistencia. Obviamente se van a resistir estos invadidos, pero después va a existir un proceso de apropiación, o sea, se van a mezclar y después van a surgir una sola dinámica y una sola visión que se llama los sumerios. A partir de estas invasiones, entonces, a los presumerios, con lo de los montes sagros, se van a concebir los sumerios.
¿Se entiende esa parte? Os repito. Repita. Ya, vamos con el otro cuadro. Ya. Sumerios, presumerios, los que viven aquí, cerca a la Riviera, ¿no? Cerca al agua. Aquí está la primera ciudad del mundo que hemos dicho que era la ciudad de Ur. Vean todo a su alrededor. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí van a estar lo que son los griegos y demás. Aquí están los egipcios, que es otra gran civilización que va a surgir. Aquí está la ciudad sagrada de Jerusalén, donde lo que todos se pelean, ¿no? Pues, Jerusalén, Palestina, Fenicia, aquí está. Y aquí está Sumeria, aquí es donde se está desarrollándose nuestra historia y nuestra primera civilización. Aquí hay gente que ha inventado la agricultura, que ya vive en las ciudades, ya tienen sus poblaciones, ya están creciendo muy bien. Pero hay gente que vive aquí en los montes sagros, como estoy señalando, que los van a invadir a estos de la ciudad de Ur y demás, para que justamente ellos puedan también prosperar en la vida en estas regiones, ¿no? Entonces, ¿cuál colonizadores, cuál investigadores van a estas tierras? Entonces, se van a ir mezclando. Entonces, la mezcla de esa gente que vivía en los montes sagros con un conocimiento, por ejemplo, del dominio del caballo, de la domesticación del caballo, el conocimiento de hacer herramientas y armas de metal, entonces va a ser mucho más fácil la invasión. Pero en esa invasión va a surgir esa mezcla cultural, esa mezcla biológica también de estos que van a surgir lo que son los sumerios. Hasta ahí, por eso les digo, ¿se entiende esa parte? Sí, Lice. A ver, un fenómeno parecido, ¿cuál ha sido? ¿Cuál creen que ha sido? Nosotros mismos, ¿no? Nuestra misma cultura andina, quechua, aymara, ¿no? O sea, nosotros éramos quechua y aymaras. Han venido los españoles, nosotros nos hemos resistido, hemos peleado, pero hemos asimilado muchas cosas de ellos. Por ejemplo, nosotros ya no adoramos al Tata Inti como principal dios, ¿no? Al dios Sol, sino adoramos al dios cristiano, al dios católico, al dios que marca las sagradas escrituras de la Biblia, ¿no? Ha habido esa mezcla, ¿no? Eso es lo mismo que ha pasado con estos sumerios. Ellos eran una determinada población bastante campesina, bastante muy dedicada a la tierra, a la familia, todo eso, pero ha habido gente que los ha invadido de estos montes que eran un tanto más belicosos y los han vencido y se han mezclado. O sea, ya no existen los originarios de los que existían tan originarios, pero tampoco existen tan invasores, entonces ha existido una mezcla. Y se van a dar cuenta de ahí que todo en adelante son mezclas culturales que nosotros hemos ido bien, de apropiaciones, de mantener y de demás cosas. ¿Se ha entendido esa parte? Les pregunto con este ejemplo boliviano o este ejemplo alto peruano. Sí, Lice. Sí, Lice. Bien. Ahora, vamos a ver a partir de esa mezcla, a partir de este surgimiento de estas nuevas civilizaciones, estos primeros poblados, el surgimiento de lo que son las ciudades-estado. La primera civilización surgió en una franja de tierra que es una curva en forma de media luna, cuarto creciente, como estamos viendo en sus pantallas. A Sumeria también se le conoce como la media luna fértil. A toda la civilización sumeria se le conoce. La región de Mesopotamia es la media luna fértil. Los sumerios viven en la media luna fértil. ¿Por qué se llama luna fértil? Media luna fértil, chicos. ¿Por qué? Porque las tierras eran fértiles. Exacto, porque esas tierras eran fértiles. ¿Y por qué eran fértiles? Había agua. Porque había agua. Porque no había población humana quien invada y haga su territorio ahí. Exactamente, tal cual. Bien dicho, ¿ya? Y ahora esta región en la actualidad, por ejemplo, es Irak e Irán, por ejemplo, lo que estamos hablando. ¿Está bien esa parte? Sí. La región de Irak, Irán y parte de Siria, un poquito más arriba, ¿ya? Correcto. Entonces, estas civilizaciones de esta media luna fértil, cerca al Mediterráneo, que conocemos como la creciente fértil. No hubo un país o ciudad que se llame Sumeria, sino varias ciudades que poseían esa identidad étnica,
Cada una de ellas tenía su propio gobernante, su propio ejército, sus propias normas y su propia administración. Entonces, concepto de ciudad-estado. Conjunto de ciudades, pregunta de examen, conjunto de ciudades que forman recién todo lo que vamos a conocer como la civilización sumeria, que es la ciudad de Ur, de Uruk, de Lagash, Babilonia, Akkad, Mari, Asur y Nímide, que van a formar lo que es la civilización sumeria. El concepto de que todos estos son sumerios. Es como decir, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Cobija forman Los sumerios. Un país. Bolivia. Un país. Bolivia. Entonces, Uruk, Ur, Lagash, Babilonia forman lo que son los sumerios. Vean esa concepción de que las ciudades, cada una tiene sus normas, sus reglas, sus gobernantes, todo, pero forman parte de esa identidad grande que se llaman los sumerios. ¡Wow! Qué importante había sido, ¿no? La concepción de ciudades-estado para que nosotros formemos civilizaciones, que es desde ese entonces. Bien, veamos ahora entonces estos sumerios, qué cosita nos han brindado, qué cosas nos han aportado. Grandes aportes tecnológicos, científicos a la humanidad. Recuerden ustedes que en la actualidad, ¿ya? El principal hecho de la prehistoria, ¿qué es? De la prehistoria estamos hablando. Volvamos otra vez atrás. La prehistoria. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hechos fundamentales han pasado en la prehistoria? El fuego. Ya, La creación del fuego. la creación, dominio del fuego. Que empieza a haber emociones. Herramientas de piedra, ¿no? Las armas. Sí, exacto. Entonces, vean cómo nosotros estamos creciendo desde una edad prehistórica, donde básicamente vivíamos en cavernas al lado del fuego, ya nosotros estamos pensando en ciudades-estado, en política, en grandes concepciones nacionalistas, ¿no? Veamos entonces, los inventores más célebres de la antigüedad fueron los sumerios, a quienes debemos, entre cosas, la invención de dos de los más grandes hitos de la humanidad. Uno de los principales es la invención de la rueda, y el otro, y el más importante, incluso para la comunicación, el invento más importante, va a ser la invención de la escritura. De hecho, la invención de la escritura cuneiforme, fechada alrededor del 3100 antes de Cristo, marca como el término de la prehistoria y el inicio de la historia. A ver, ¿de qué está hablando este docente? De que en cristiano. Aquí está. Línea de tiempo de la historia de la comunicación. Aquí tenemos todo lo que hemos visto de la prehistoria con ustedes, ¿no? Origen del hombre, los homínidos, teoría del cerebro, principales civilizaciones, hechos, primeras civilizaciones y hechos históricos, hitos históricos, ¿no? El fuego y la piedra, ¿no? En este entonces, el fuego y la piedra. Pero este puntito aquí, ¿qué dice? Este punto marca el término de la prehistoria y lo que de aquí en adelante nosotros vamos a conocer como historia, que es la invención de la escritura como el hito fundamental donde termina la prehistoria y empieza la historia. Pero ¿por qué creen que se da ese elemento, queridos amigos? ¿Por qué este hito marca la final de la prehistoria y el comienzo de la historia? Dale, Saradis. Porque desde que aparece la escritura es que sabemos que hay un registro de algo. Antes no. Por eso es lo que yo preguntaba en la anterior clase de que ¿por qué no sabemos que los homínidos no tenían un lenguaje? Es justamente por eso, porque no existe una prueba de ello. Exactamente tal cual, no hay registro. Hay pinturas, pero no es una escritura formal. O sea, las pinturas tú lo interpretas. Es como dejar una huella, que un perro deje una huella y tú dices, el perro ha pasado por aquí, pero no es una escritura en sí, la huella del perro, la huella del humano. No se puede concebir como escritura todavía esas cuestiones porque no posee una oralidad, no posee un alfabeto, no posee una denotación y connotación. Eso seguro deben estar avanzando en fundamentos. Denotación y connotación, eso deben estar hablando, ¿no? Bueno. La invención de la escritura cuneiforme, entonces fechada en el 3100 o 3600 antes de Cristo, es por ahí. No voy a preguntar fechas, no sé.
no se perturben con ese aspecto. Marca, como os he dicho, el hecho fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros vamos a conocer. Pero pregunta de examen, esto les voy a preguntar ahora. La escritura surge a partir de qué necesidad. ¿Qué necesidad tú tenías de inventar la escritura? ¿A partir de qué necesidad se hace? De la comunicación. De la comunicación. De la comunicación. De la preservación. Preservación. Sara dices, más cerca estás. La escritura se da a partir de la necesidad del registro. De nuevo, la escritura se da a partir de la necesidad del registro. ¿Por qué el registro? Tú tenías que registrar todo. ¿Y qué registro era lo primordial que tenías que hacerlo? Vayámonos a esa historia. Pongámonos en ese contexto. ¿Han visto ustedes ese pequeño cultivo, ya? Tú eres un joven sumerio que ya tienes tus tierras, has conseguido una esposa, ya tienes un hijo y tienes una pequeña parcela de tierras. Ya, es tuya. El primer año has cosechado, a ver, ¿qué cosechaba para ese entonces? Vamos a aprovechar este ejemplo. Se cosechaba principalmente cebadas, algunos cereales como trigos y demás cosas, dátiles como los olivos, aceitunas, esas cosas. ¿Qué más? A ver, higos, alguna especie de granadas, frutas, granadas. Eso cosechabas. Entonces, tú en tu primer año tienes tus cuatro sacos de cebada, ¿ya? Y está fácil. Ellos también inventaron lo que es el ábaco. ¿Qué es el ábaco? Ubican qué es el ábaco, ¿no? No. ¿Para qué sirve el ábaco? No. Es un sistema en el cual ellos usaban para contar. Para contar, ¿no? 1 significa 1. 2 significa 2. O sea, dos bolitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí. Y así ellos hacían sumas matemáticas con sus ábacos. El primer año tú tenías 4 cosechas, hacia 4... está interesante. 4 sacos de grano. Para el siguiente año, tú ya tienes 8 y todavía te alcanza. Primero tenías 4, luego tenías 8. 4 más 4 son 8. Te alcanzaba las manos, ¿no? Para contar. El próximo año tenías 16. 10 de la mano, 6 del pie. Al próximo año tenías 32. Solo tienes 20 dedos, ¿sí? Con la de las manos y de los pies. Esposa, tus dedos, ¿no? Con la de la esposa más. 46 el próximo año. Estás creciendo más. Uy, no, ya aquí como que ya necesito algún sistema para registrar cuánto tengo, cuánto de grano tengo, cuánto de cosecha tengo. Ya no está bien, o sea, ya mis manos no alcanzan, la de mi esposa e hijos tampoco alcanza para contar. El abaco tampoco tiene tanto, solo tiene 10, digamos. Entonces, a partir de esa necesidad de registrar cuánto tienes, es que nosotros vamos a inventar eso, lo que están viendo en sus pantallas, que se llama escritura cuneiforme. Pregunta de examen. ¿Por qué también se llama escritura cuneiforme? Porque tiene la forma de cuñitas en bajo relieve. En bajo relieve. ¿En qué soporte físico? En tablillas de arcilla. Que en bajo relieve la arcilla blandita, ojo, y en la cuñita así, bajo relieve. Entonces, así lo puedes hacer. Como pueden ver, ahí está la cuñita. Esa es la cuñita para que se hacía la escritura cuneiforme. Y ahí está la arcilla, que son tablillas de más o menos de 12 por 12. 12 centímetros por 12 centímetros. O 2.5 pulgadas por 2.5 pulgadas, yendo a otro sistema, ¿no? Entonces, está interesante nomás que ellos hayan inventado este soporte de escritura, que es la escritura cuneiforme. ¿Y en qué aspecto más? Otra cosa importante, ¿en qué soporte? El papel no existía, los bolígrafos no existían, los lápices no existían. ¿Qué tienes a tu alrededor que te pueda servir como soporte? Eran justamente... Piedra. Las rocas, las piedras.
Ya, pero no está muy cómodo A pues, ver, escribir en pocas, ¿no? O sea, pero todo el día así registrando. Así, en la tierra, o sea, en el piso. en la tierra lodos y bueno, pues eso cómo lo preservas en estas tablillas de cerámica, que son las tablillas cuneiformes. Además las cosían como tal cual los ladrillos, ellos porque ellos ya crearon los ladrillos para sus casas, ya crearon con arcillas, las tablillas también las cosían. Entonces, como era muy, cuando está blandito es muy fácil de escribir, escribían y lo registraban y lo guardaban. Y eran, si se guardaban nomás y se preservaban bien porque estaban cosidas, ¿no? ¿Qué creen? ¿Está bien lo que están haciendo o no? Sí. Está bien, ¿no? O sea, ya poseen una escritura y eso se ha dado, como os he dicho, a partir del registro de la escritura, del registro. La escritura se da a partir de la necesidad del registro. A ver, Adriana, dame un numerito. Del 1 al 100. 28. 28. Dorado a Aria Pamela. ¿Está Pamela? Sí, dice. Pregunta de examen. ¿A partir de qué necesidad surge la escritura? A partir de la necesidad de crear un registro. Perfecto. Se estás atendiendo muy bien la clase. Está bien. ¿Ya? Así puede ser preguntas que así cotidianamente, así a cualquiera al azar, para que digan que sí se ha entendido. Y esta incluso, esta pregunta, cuando les he dado en los exámenes, me han puesto a partir de la necesidad del fuego, me han puesto. Casi me quería morir ese rato. Hay exámenes así, por si acaso. Legado de los sumerios, entonces. Vamos a ver a los sumerios que se les atribuye, entre muchos de los inventos, la rueda, la escritura, alrededor del 3500 al 3300 antes de Cristo, respectivamente, así como los primeros apuntes astronómicos, según los cuales el sistema solar se componía de 5 planetas observables. Inventaron la cerveza, la carroza y un calendario muy semejante al actual. ¿Sabían eso? El día tenía 360 días. La bóveda celeste, que conocemos como bóveda celeste, chicos, la bóveda celeste, van a escuchar en varias civilizaciones, la bóveda celeste es todo el cielo, desde dónde empieza hasta dónde termina. Y toda esa bóveda celeste, ¿saben cuánto mide? Bueno, en grados, ¿no? 360 grados son todo eso. Y lo demás es plano. 360 y todo plano. Bien. Basan que entonces el año va a tener 360 días. 360 días. El minuto basan en que tiene 60 segundos. La hora tiene 60 minutos. A partir del manejo del número 3 y el número el 60, ellos van a hacer todo en función de esos números sagrados. ¿Por qué consideraban que el 3 era el número sagrado, chicos? Porque era un número impar. Ya, a ver, ¿quién está ingresando recién? María Arnés, ¿por qué estás ingresando recién, María? Ya ingresé hace rato por mi laptop, pero está con problemas de internet. No sé si es que se ha dado cuenta que estoy entrando, saliendo María Juana. Ah, ya. Sí, es raro. Activa tu cámara para que me ubique también, pero ya. Estamos diciendo entonces que ellos tienen un número sagrado, que es el número 3, y todos los múltiplos a partir del 3, el 60, 270, 360 y así múltiplos. No sé mucho de matemáticas y eso de los múltiplos, pero el número 13 va a ser un número muy sagrado porque ellos consideran que es una de las cuestiones más equilibradas que tú puedas tener, ¿no? El triángulo, 3 puntas, 3. La concepción de los 3 principales dioses, Anu Anu, Enlil y Enki. 3, triada, 3 dioses. Y todos ven que el número 3 es un número perfecto. Según la numerología, muchos incluso dicen es un número perfecto, el número 3, ¿no? Entonces,
A partir de ellos, todo, matemáticamente, todo va a ser en función del número 360 y sus múltiplos, ¿ya? Y la misma creación de los 360 días no estaba tan alejado de nuestra realidad. ¿Cuántos días tenemos? 365. Error de 5. 365 Error días. de 5. ¿Quiénes lo van a mejorar eso? Por ejemplo, son los egipcios, que van a decir, nosotros tenemos 365 días, pero lo van a explicar con un mito, por ejemplo. Con un mito van a explicar por qué tenemos 365 días y no 360. Pero todo se basa también en estos primeros descubrimientos de estos sumerios, ¿no? Astronomía, realmente que ellos ya hacían la visión y la fijación de las estrellas, del proceso lunar, del proceso solar, todo lo veían ya, ¿no? Inventaron la cerveza. Obviamente, pues el solo hecho de consumir agua, si bien era relativamente potable, las aguas del Tigris y Éufrates, pero al existir la mano del hombre, o sea, el hombre saben que es uno de los contaminantes más grandes del planeta, ¿no? O sea, vieron la necesidad de generar otro tipo de bebidas y esa bebida se ha hecho en base a cebadas. Y seguramente querían ellos hacer una infusión de cebadas, seguro lo dejaron un tiempo así, entonces la cebada cuando se fermenta, entonces genera un tipo de fermento llamado cerveza. Y eso, por ejemplo, es verificable porque cuando se han descubierto estas tablillas sumerias, se han descubierto también paralelamente vasijas con cervezas, con cerveza. Y entonces se le atribuye en la invención de la cerveza a los sumerios. No a los alemanes, no a los egipcios, sino a los sumerios, ¿no? Entonces, está muy bien eso. Carrozas también jaladas por animales, por caballos específicamente. Recuerdan que ellos han sido invadidos por los invasores de los Montes Sagros, entonces por ende ya poseían la domesticación del caballo, jalado por carrozas, un calendario muy semejante al actual, muy parecido. Dispusieron de soldados profesionales especiados militarmente y formalmente, así como innovaciones en la carrera de tirada de caballos, de arcos, herramientas, armas como los arcos y flechas, y la forja de metales, lanzas y cascos. Vean entonces que estos sumerios ya están dejando un legado primordial a la humanidad con todos estos elementos. ¿Y cómo sabemos que ellos lo han hecho? ¿Cómo sabemos que ellos han hecho todas estas cosas? ¿Y por qué no les podemos atribuir a los egipcios o a los griegos o a los romanos? Porque estos sí han tenido esa capacidad de registro y sí hemos podido nosotros verificar todo eso. Porque han dejado esto, su legado. Esas tablillas que les estoy hablando todavía existen y existían mucho más. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ha eliminado muchas de estas tablillas y hubiéramos tenido mucho más conocimiento que tenemos ahora, pero los han eliminado, los han destruido con las diversas bombardeos que lo llevaron a Francia, se lo llevaron a Inglaterra, en todo ese quilombo de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos legados sumerios, de estas ciudades, de estos descubrimientos, se han perdido. Pero sí había registro de todas estas cosas, de que si ellos crearon, por ejemplo, ruedas, la astronomía, arquitectura, todo ese tipo de cuestiones, sí hay registro de que ellos lo han hecho. Además, registraban todo. Ponte a pensar eso, que un día tú no sabías registrar nada y ahora puedes registrar todo. Entonces registrabas de todo, incluso tus ciclos, vamos a poner tus ciclos fértiles como mujer, tus ciclos, de temporadas donde hace calor, donde hace frío, donde tú incluso todas tus vivencias que has tenido en un año, un día, lo puedes registrar, escribir y fácilmente lo puedes guardar. Ya tienes un registro. Muchos de las tablillas incluso mostraban situaciones bien cotidianas. Fulano de tal me debe 20 sacos de trigo, espero el pago inmediato, si no acudiré a la ley de Dracón, ¿no? O sea, a leyes bien exageradas, bien drásticas. Vamos a ver también sus leyes. Registrabas todo. Por ejemplo, el día de hoy conocí a una mujer bastante hermosa, cosas así. Así empezaron a registrar cosas y se encontraban ese tipo de cosas, que no tienen sentido para muchos casos porque eran muy personales. Es como ahora, no sé, si nosotros puede pasar un tsunami, nos entierra a todos, unos cuantos metros sobre tierra, y pueden encontrar, por ejemplo, tu diario el día de hoy. La clase de historia estaba bastante aburrida, bastante divertida. Mis compañeros me demostraron afecto, así, cosas así, ¿no? Entonces, así empezaron a encontrar cosas
los sumerios para este entonces que nosotros estamos viendo. Los sumerios también fueron prodigios en arquitectura, sobre todo en las edificaciones de ladrillo cocido, aunque sin argamasas o cimientos. O sea, no podían ellos, no podían todavía poner entre los ladrillos cocidos cementos o algún tipo de mezcla para que los mantenga firmes. Por eso constantemente iban derribándose y reconstruyendo sus casitas, sus templos, sus casas, todo eso. A cabo de entonces elevar el nivel de las ciudades por encima de la planicie alrededor, contribuyendo aún más a las imponencia de sus sigurats. Vamos a ver ahora una cuestión que los sumerios nos han dejado. ¿Quiénes jugaban, a ver qué se llama esto? Warcraft. ¿Quiénes han jugado Warcraft? Warcraft. Yo, ¿Qué construcción tenían los muertos? A ver. Los eh, sigurats. son como tipo especie de puntitas, pero es como si una almita lo estuviera trabajando. Y como 5 personitas creo que estaban, creo que es ese. Estilo Son tipo magia. construcciones, exacto, son, Ángela, como construcciones de, activa tu cámara, con construcciones como pirámides escalonadas, como pirámides. Es una pirámide escalonada, justamente. Son pirámides escalonadas, ¿no? Entonces, esos sigurats les servían principalmente, uno, para diferenciar la construcción mundana de la tierra. O sea, una casa es una casa, un piso, da dos plantas, ya, pero esto querían hacerlo sobredimensionarlo un poco más, ya. Querían básicamente tener esa concepción de llegar al divino, al cielo, al Dios, a lo más alto, ¿ya? De hacer esa escalera de entre la tierra y el cielo mediante sus sigurats. Ellos han pensado esto. Ahora, yéndonos en términos más mundanos que nosotros conozcamos, en la Biblia te plantea la Torre de Babel. Stephanie Beltrán, no te duermas. No estoy durmiendo, estoy con los ojos chinos. Ya, por lo menos atenta, Stephanie, ya. Entonces, no sé si ustedes han conocido la canción de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, que significa una escalera al cielo. Hugo Eduardo Molina. Sí, iba a dar el nombre, Lisa. La Stairway to Heaven de Led Zeppelin, una escalera al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos buscaban esa concepción de tener una estructura, una construcción que llegue al cielo para acercarse mucho más a sus dioses. E incluso a los dioses, estos les brindaban una serie de sacrificios, una serie de ofrendas, que esas ofrendas consistían desde animales carbonizados, cocidos, hasta vegetales, frutas y demás cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían que cada vez estando más, su construcción más alta, más cerca iban a estar de Dios, de los dioses que tenían. No tenían un dios, tenían dioses, por ejemplo. Tenían dioses, hartos dioses tenían. Istar, Anu, Anu, Enlil, Enki, Shamash y demás dioses. ¿Ya? Entonces tenían esa concepción. Pero estos sigurats no solo servían para adoración, también las plantas de abajo servían como una suerte de enfermería, hospitales y principalmente de educación. Estamos hablando de las primeras escuelas del mundo llamados eduvas. En estos eduvas es donde se hacía lo que era la educación en matemáticas, aritmética, geometría, álgebra y por ende también literatura. Los primeros en registrar mitologías, escribían en tablillas de arcilla, en un sistema cuneiforme, y a partir de ello se puede saber lo mucho que han avanzado en cuanto a medicina, farmacología, usando compuestos naturales para tratar enfermedades. Entonces, estos sigurats no solo servían para adoración también, que era lo principal, por si acaso, para principalmente adoración a los dioses, pero también para escuelas, ¿no? Veamos entonces estas construcciones que estos tenían. Vean, aquí hay todavía algún tipo de construcción sumeria que todavía se mantiene hasta la época de hoy, ¿ya? Para que justamente vean la perfección que tenían en muchas de sus construcciones.
Esas formitas, por ejemplo, decían en lo que es el tallado de la piedra, muchos conspiraban, por ejemplo, con los Anunnaki, ¿no? Que son una civilización que ha venido del espacio exterior y que les ha enseñado a estos sumerios a hacer todas este tipo de construcciones. ¿Creen en eso o no? Yo considero más bien que ha sido todo un trabajo de causas, efectos, donde estos han tenido que pasar por muchos procesos de hacer caerse, por ejemplo, en sus cabezas, sus construcciones y todo eso, para llegar al grado de perfección que estos están teniendo, porque ellos recuerdan muy aplicados en lo que hacían, recuerden que no tenían televisión como para distraerse en la actualidad y si no se preocupaba en lo que es su entorno inmediato. Ángela, ¿tienes algo que decir? Liz, ahí sí es como una pequeña duda. ¿Y qué se podría decir de lo que son la construcción de las pirámides de Egipto? Hay ciertas construcciones que, bueno, una teoría es que ellos tenían una, incluso su ciencia era mucho más avanzada que la de nosotros. Bueno, actualmente, ¿no? A tal punto que tuvieron que quemar ciertos registros. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que mucho conocimiento no ayudaba a que la humanidad pueda crecer y pueda mejorar, sino hacía que la humanidad se vuelva más ambiciosa. Una teoría es esa, y la otra es lo que dicen, ¿no? Lo de los extraterrestres y los ovnis que venían y ya han hecho todo esto. Incluso se han encontrado algunas naves. Entonces, no sé, quiero, o sea, me gustaría saber cuál es su punto de vista de usted. Ah, ya, te lo doy, Ángela. Vamos con Zulaika. Zulaika, activa tu cámara. También está la teoría de, bueno, apoyando a mi compañera, también está sobre el Tiwanaku, como los científicos no han podido explicar todavía la perfección de las piedras, ya que cuando los españoles han llegado, ni siquiera una aguja puede penetrar esas líneas, entonces son tan ¿Perfecta? es tan perfecta la construcción, sí. Son tan perfectas las construcciones que no es posible creer que una civilización anterior a nosotras lo haya hecho. Tal vez ya estaban ahí y es posible que, bueno, no sé, esta teoría, ¿no? De los Anunnakis viniendo a viniendo a la Tierra y haciendo esas construcciones. Ya, ¿qué creen? ¿Qué creen usted? Me dice, a ver. Yo no considero, porque es una teoría un tanto conspiranoica, lo cual no quiere decir que no exista vida inteligente en otros planetas. Yo considero que sí existe. Y eso, hace pocos días, ¿no? En Marte hemos visto algo, ¿no? Una fotografía real, verídica de todo eso, ¿no? No existe. Pero yo considero que, como les he dicho, este no es un proceso de, como decir, si ayer estabas en las cavernas, apenas estabas prendiendo el fuego, ahora me estás hablando de que tú estás haciendo una construcción, una escalera hacia el cielo. O sea, no veo. O sea, alguien ha debido de darte la chanchulla, te ha debido dar la fórmula para que tú hagas eso. Yo considero que la mente humana, el conocimiento humano, es demasiado curioso y peor, yo creo, considero para esas épocas donde básicamente, si bien tenías que preocuparte uno en sobrevivir diariamente, el día a día, como dicen, tenías agricultura, tenías muchas cuestiones que estabas relativamente bien y no existían, por ejemplo, males como la actualidad, que por ejemplo uno de los principales males, que es la corrupción, ¿ya? Que alguien esté atentando contra los intereses del común, te permita, digamos, no hacer algunas cosas. Todo lo contrario. Considero que esas mentes antiguas están muy predispuestas al servicio social de todos, que han optado y han descubierto muchas cosas. Como les he dicho, no ha debido ser de la noche a la mañana. Por ejemplo, si tú te considerabas un arquitecto y querías innovar, no solo lo que te indicaban lo que tus maestros, porque había escuelas, había estos eduvas, tú ibas un poquito más porque la mente del ser humano es muy curiosa. La mente del humano no se va a quedar ahí. La mente del ser humano, o sea, eso es lo que nos permite ser la especie dominante de este planeta, que te permite ir más allá de lo que tus limitantes que tienen. Yo considero que eso ha sido ese proceso de práctica, causas, efectos que ha permitido que nosotros tengamos todo ese tipo de construcciones. Ahora bien, ponte a pensar, ¿por qué adorar a dioses? ¿Por qué adorar a algo así? Si antes no adorabas a nada, si básicamente no te diferenciabas del animal. Ahora, ¿por qué estás queriendo adorar dioses? ¿Por qué estás queriendo hacer eso?
Nunca se han preguntado de niños, ¿por qué estoy aquí? Nunca se han fijado sus manos y cómo es esto, cómo que tengo movimiento, cómo es que hay un astro, un sol y por qué alumbra, por qué hace calor, por qué nos quema o por qué tenemos frío. Son elementos que el humano toda su vida se ha ido preguntando y ha ido dando respuestas a muchos de esos. Son galaxias, son estrellas, son todo, o sea, daban explicación. Y si no lo podían dar explicación, lo daban un carácter divino. Hay un Dios que hace todo eso posible. Considero eso, no tanto con la teoría de que hayan existido otros. Incluso la misma cultura egipcia indica de cómo el hombre ha obtenido, ay, bueno, ya, con eso se van a volver más conspiranoicos. Cuando lleguemos a Egipto les voy a decir otra postura. Vamos con, a ver, con Leonardo primero y después con Zulaika otra vez. Ya, yo creo que también es gracias a eso que existen ya las otras teorías, digamos, no supieron explicar, digamos, del cómo se dio, y como no creían tanto en la religión, se fueron otros pasos, y, ya, a ver, ¿qué podemos decir? Ya, estos han sido los que se han inventado, todo eso, y así también, a mi parecer, se crearon todas las conspiraciones. Ya. Verónica, después Zulaika otra vez. Verónica Vilk. ¿Me escucha, Lice? Sí. Supuestamente dicen que los mitos de esas tierras que habían en Egipto o en otro lugar siguen existiendo, pero están dentro del mar. No sé si es conspiración, o es que lo están inventando, o es que realmente es cierto. Y también dicen que hay lugares o personas que ya saben qué ha pasado antes, qué va a pasar en el futuro, y como también ese tema que dicen del Área 51, donde dice que es donde hacen experimentos de científicos entre humano y animal. No sé si el Área 51 existe o es que solo es científico. Ya. Zulaika. Como dijo usted, ¿no? En ese entonces los humanos estaban en su pleno desarrollo de la curiosidad y, o sea, veían el mundo y no sabían cómo explicarlo. Entonces, esta es una teoría también, ¿no? De que ellos han inventado dioses para poder explicar las cosas diferentes que ellos encontraban en su entorno. Entonces, necesitaban una explicación porque vivir en incertidumbre les incomodaba. Entonces, de esa forma han creado los dioses, los Anunnakis. Luego, eso sería, ¿no? El hombre siempre ha buscado la verdad, siempre ha ido buscando la verdad y eso es un hecho verificable, o sea, es innato que el hombre siempre va a buscar explicación a todo. Es más, no se hagan los chicos, incluso cuando a veces tu novia, pareja, no te da una explicación elocuente, ¿tú qué haces lo primero? Buscas, investigas, pero ¿por qué? ¿Por qué me ha dicho esto? La mente humana es demasiado curiosa. La mente humana siempre va a estar en ese constante descubrimiento del porqué de las cosas. O hay algunos de ustedes que no le gusta descubrir el porqué de las cosas. Todos somos así curiosos. ¿O qué dice? Rodrigo. Maciel Céspedes. Yo creo que a partir del cuestionamiento del ser humano de buscar una deidad divina, nace por la necesidad de que alguien te diga qué está bien y qué está mal desde su punto de vista. Y por ello igual se generan las teorías. Sergio. Pero ellos mismos podrían diferenciar si algo está bien o está mal para que pueda alguien realmente decirles. No sé, esa es mi pregunta. A ver, de nuevo. Que lo que dice uno de mis compañeros de que esperan de que alguien les diga qué está bien y qué está mal, porque entonces, o sea, cómo ellos también llegarían a saber si es que algo realmente está bien o está mal. Ya. Hay una cuestión, Ángela. Que algo sea bueno o algo sea malo. Hay algo
que el humano siempre lo va a diferenciar del animal y de cualquier otra especie en la Tierra, por ejemplo, en la Tierra, estamos hablando solo de la Tierra ya por si acaso, que se llama el uso de la razón. La razón es que te va a evitar a vos, te va a permitir decir que eso está mal, que no es bueno que te acuestes con tu madre, porque la razón te va a decir que eso no es apto, no es coherente, porque tus guaguas van a salir deformes. La razón te va a decir que tú no mates a otra persona sin recibir sanciones. Te va a decir que te va a hacer diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esa es una cuestión muy, muy inherente de lo que es el tema del ser humano. Es muy propio del humano. ¿Ya? Entonces, la razón es lo que, gracias a eso, muchas de las cosas nosotros podemos discernir de lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es malo, todo eso, ¿no? Entonces, la razón, ese pensamiento ilustrado de tú cuestionarte, buscar la verdad, de ser curioso, te va a permitir todo eso. Y como les he dicho, y todo esto se basa a partir de lo que es la experiencia propia, la experiencia vivida. Eso no te lo quita nadie, como dicen, ¿no? La experiencia, lo vivido, por más malo que haya sido, pero ahí está lo aprendido, porque ya no lo vas a hacer, todo ese tipo de cosas. Yo creo que todo tiene una causalidad y efecto. Todo es una causa y efecto. Gracias a todo eso, el universo mismo se mueve. Considero eso, Ángela. No sé si coincides igual. ¿O qué dicen? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado. Ya, bien. Ahora bien, estamos hablando de construcciones. Ahora, lo que les asimilaba lo que les decía, ¿no? Algo que están viendo ustedes en su pantalla, por ejemplo, estamos viendo Babilonia desde un dron. Bueno, así más o menos se narraba que era Babilonia, ¿no? Que tenía una ciudad grande, que quería llegar al cielo, que justamente queríamos ver. Y en la Biblia dicen, ¿no? Se ha construido la Torre de Babel y a partir de eso Dios los castigó y empezaron a hablar en idiomas, creo que les dijo, ¿no? Era todo lo contrario. Por ejemplo, en esta torre sí había mucho comercio, mucha gente. No solo venía gente de Sumeria, venía gente del extranjero, por si acaso. No estaban tan aislados, como les diré. Y en eso ustedes pueden ver a las faldas de este Sigurat, hay como una suerte de mercado. Entonces, ahí sí la gente hablaba en varios idiomas, o sea, varias lenguas que no son propias de la zona, ¿no? Entonces, la gente incluso ha tenido que aprender esas lenguas para poder entender a sus comerciantes que venían. No existía dinero, existía el trueque, obviamente, ¿no? O sea, te ofrezco tanto, dame tanto, o sea, todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, esto la Biblia lo asimila como decir, ahí está la Torre de Babel, que hablaban varios idiomas a partir de eso, ¿no? Una explicación que tiene más sentido lógico que decir que había una gran torre, una gran ciudad, una determinada ciudad, donde había puntos de comercio, puntos importantes, donde existían incluso universidades, donde la gente de diversas zonas venía y hablaban en varios idiomas, que es la explicación lógica, ¿no? Pero la Biblia te plantea otra cosa. Ahora, chicos, con eso no les quiero decir lo que ustedes tienen como concepción de creencia está bien porque son hechos, no son reales, pero se asimilan, quedan cerca a lo que ha pasado en la realidad. Y, por ejemplo, uno de estos es eso de la Torre de Babel. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, Lice. Bien. Vayamos entonces a estas escuelas sumerias, ¿no? Entonces, les decía el otro día, ¿cómo les ha ido en la COA que han venido el día viernes, ¿no? Ay, bien, Lice, nos han tratado bien nuestros amigos del centro, todo estaba bonito, ¿no? Llegarían a ser los de los semestres regulares, los que ya están en la carrera, todos esos, como sus hermanos mayores, ¿ya? Y los padres se los asimilaba como los educadores, más o menos, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque vamos a hablar de un ámbito que es las escuelas sumerias, de un ámbito educativo. La escuela sumeria era un principio de dependencia del templo, o sea, dependía mucho de la religión, algo parecido, ¿no? a la actualidad, que dependemos muchas cosas de la religión, pero con el paso del tiempo se convirtió en una institución laica, mucho después. Los estudiantes sufragaban los salarios de los maestros a través de tasas, o sea, te voy a pagar 3 chivos y 4 sacos de algo, ¿no? Así más o menos lo tasaban, ¿no? Así pues, la escolarización estaba condicionada por la capacidad económica de las familias.
mejor pagados, mejor educación tenías, ¿no? Más opciones, más tiempo, ¿no? Una lógica bien mercantilista, bien privada, ¿no? O sea, de la escuela, ¿no? En las tablillas aparecen registrados los nombres de los alumnos, el de sus padres y la profesión de sus padres. Pero curiosamente aparece el nombre de ninguna mujer. Por tanto, la educación era exclusiva para la población masculina. La enseñanza no era obligatoria. Obviamente no va a ser obligatoria. Si no puedes pagar, ¿por qué va a ser obligatoria? O sea, tendrías que trabajar solo para que te eduquen, ¿no? Entonces, solo los que podían, solo los que tendrían esa capacidad económica podían optar a la educación, no las mujeres. Ahí ya les doy la razón, queridas amigas, queridos amigos, que consideran que los roles de género estaban mal distribuidos. Sí, en este entonces sí, porque desde este tipo de concepciones de grandes civilizaciones, de grandes imperios, de grandes sociedades avanzadas, la mujer siempre ha tenido un rol secundario. El rol primario lo tenía el varón, el hombre. E incluso ahí se han dado ya las primeras concepciones machistas, podemos decir, pero también las primeras concepciones homosexuales. ¿Por qué? ¿Cómo vas a estar tú, hombre, que lo ha logrado todo, ya, estar con una mujer solamente? No, bueno, con fines de supervivencia de la especie. Optaban por ellos por estar con similares. Por eso desde ese entonces ya el homosexualismo era una práctica medianamente cotidiana, les diré. Muy cotidiana. Porque veían a la mujer en serio como un ser muy inferior. Los griegos mucho más, incluso lo han plasmado en sus obras de arte, lo han dicho textualmente, la mujer solo para procrear, la mujer complemento del hombre, el que es igual al hombre es otro hombre, por ejemplo, ¿no? Y van a ver, por ejemplo, cuando estamos viendo Grecia, en esa parte, una sociedad muy falocéntrica, entre comillas. ¿Qué tienen que decir sobre este punto, queridas amigas? Amigas, más que todo, que no les enseñaban en las escuelas sumerias a las mujeres. Lice, me ha hecho recuerdo a algo que me comentó hace un tiempo mi hermana, y era sobre los piratas. Sé que no tenía nada que ver, pero me hizo recuerdo a eso, que siempre hay un pirata que tiene un arete en la oreja. Y me dijo, ¿tú cómo crees que ellas se satisfacían sexualmente si todos eran hombres? Me dijo. Y me dijo, es que había un hombre con el cual todos los hombres estaban y por eso era el que estaba más caracterizado como el que tenía un aretito. No sé, o sea, me ha hecho recuerdo a eso. Relatos de Ultraman, ya. Sí, ¿no? O sea, esa práctica homosexual se ha dado mucho en la historia porque recordarse en espacio, es verdad eso de los marineros y hay muchas historias sobre eso. Es muy turbio. Pero... ¿Y si puedo comentar? Sí, dale, Adriana. Algo que leí es que decían que antiguamente la homosexualidad, el ser gay, lesbiana, no estaba mal visto hasta que llegó la iglesia cristiana. ¿Eso por qué? Porque decían que el amor homosexual era mucho más puro que un amor heterosexual. Dicen que un hombre y una mujer solo se sentaban cabeza el momento que ellos necesitaban un descendiente y necesitaban procrear hijos. Pero sin embargo, en estas épocas de los sumerios ya existía el poliamor, porque solo se juntaban con una mujer para tener hijos, pero sin embargo para ellos el amor más puro era el amor homosexual, porque no veías de procrear, simplemente de amar a esa persona. De amar, admirar, atraer, a ser atraídos, ¿no? Sí, esa era la concepción, de hecho. A ver, otro hecho histórico que ustedes pueden ver que es un hecho meramente homosexual. ¿Han visto ustedes conocen la historia también y han debido ver la película de Troya, ¿no? Aquiles estaba bastante disconforme con la guerra, incluso no quiso participar, pero es hasta donde le matan al amigo / amante, para Patroclo, donde él recién ingresa a la guerra, una suerte de venganza contra el asesino que es Héctor de Troya, y que realmente conmueve, por ejemplo, ese hecho es un hecho meramente histórico, meramente
una historia de amor fuerte de la venganza del ser amado, en este caso Patroclo con Aquiles, el mismo gran emperador que hemos tenido en la historia de la humanidad, que se llama gran conquistador que hemos tenido, Alejandro Magno, enamorado de su primer comandante Hefestión, un hecho meramente homosexual, igual de atracción. No sé, o sea, yo, por si acaso yo soy heterosexual, conciben, eso en términos científicos, conciben ese tipo de amor como un amor puro. Tal vez pueda ser cierto, por ese tipo de admiración sagrada que ellos tenían, ¿no? Hemos dicho que el ser humano siempre va a tener esa cuestión de ver algo, lo sagrado. Entonces ellos hacían esa concepción de lo sagrado a uno similar, que era el hombre. Y la mujer, como les he dicho, siempre ha tenido un rol y un poco venido a menos desde ese entonces. Eso, queridos amigos. Rodrigo. ¿Se puede comentar algo más? Que bueno, ya leí esto en otra parte, que bueno, tal vez vuelva a tocar un poquito la sensibilidad de los demás, pero yo leí que muchos piensan que Jesús nunca tuvo una compañera, una esposa, una mujer al lado de él, porque su discípulo favorito, Pedro, no era su compañero, sino su amante. Y muestran ellos que por eso Jesús se rodeaba de hombres, que era el amor puro que él sentía a sus discípulos. Uy, más complejo, ¿no? Oye, hablar de eso es muy, muy controversial, muy complejo, y tú tienes razón ahí, Adriana, que puede tocar sensibilidades, ¿no? Así que va a haber espacios para tocar eso. Va a haber espacios, pero vayamos de a poquito, ¿ya? De a poquito vayamos tocando esos temas. ¿Ya? Porque cada uno tiene su postura. Cada uno tiene su postura. Disculpe, ¿puedo comentar algo? También Dale. escuché que Dios desterró a Lucifer porque Lucifer quería a Dios y por eso lo desterró. Eso escuché también. O sea, quería a Diosito, pero lo quería bien, ¿no? Mucho amor. Eso escuché, por Amor al eso prójimo. lo desterró y todo eso. Debate parte 2, dicen. Vamos a hacer el debate cuando estemos con Grecia. De eso sí eran. Que salgan las personas, no sé, que les va a afectar Aquí, eso. sí, aquí en Sumería estamos hablando. A ver, Anelis más. Anelis siempre tiene una postura bien coherente. A ver, Anelis. Ay, gracias, Liz. Bueno, no me voy a extender mucho porque hay también personas que quieren hablar, pero al menos yo tengo un dato curioso que en realidad se dice y se ve en la Biblia que la primera mujer de Adán no fue, ¿cómo se dice? Eva, que en realidad era Lilith, y que por temas de que había sido creada al mismo tiempo y de la misma forma que Adán, es que ella no, al tener relaciones sexuales o cuando se trataba de convivir, ella no quería ser menos que Adán, pero Adán quería que ella se sometiera a ella, ¿no? Pero al final, como ella se enojó y no quiso seguir esa vida, básicamente se fue y por eso se fue al infierno y todas esas cosas. Y por eso nace la teoría de que por eso Dios creó a Eva de la costilla de Adán, para que sea una mujer mucho más sumisa y dependa del hombre. Entonces, por eso hay esa, ¿cómo se dice? Como cuestión, como un dato así curioso, como que sigue ahí. Sobre ese tu dato, Anelis, por ejemplo, yo te digo otro dato más que va a enriquecer tu dato. Lilith era un demonio sumerio. Existe. Hay en las tablillas sumerias. Mencionan a Lilith. Era una diosa rencorosa que atacaba justo a los recién nacidos. Porque ella estaba muy en contra de los nacimientos, nuevos nacimientos, del amor y todas esas cosas. Les voy a contar esa historia también, por si acaso, de Lilith. Ya, así Alicia, que, ¿puedo complementar algo también que yo leí? a ver, Adriano, leen mucho También ustedes. yo leí que Lilith nunca se enamoró de Adán y más bien lo rechazaba, y ella se enamoró de Lucifer porque Lucifer, antes de ser desterrado del paraíso, Lucifer fue desterrado porque cuestionó a Dios y dijo que por qué él tenía que ser el único que manda, por qué él tenía que ser la única cabecilla, por qué no pueden haber varias.
Entonces dicen que él trataba igual a él como personas, ¿no? Tenía una igualdad con Lilith y ella se enamoró de él y por eso también Dios la desterró y ella terminó casándose con Lucifer y es donde la vuelven la diosa del infierno, algo así. Sí, vamos a ir viendo todo eso. Me gusta que sean curiosos y vean toda esa parte de curiosidad, todo eso. Pero ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, 13:28. Debate. Va a haber debate. Ahí sí tengo que ser textual y público, sincero con ustedes. El grupo 2 es el que más debate, el 1, y está grabado. Es más, les puedo mostrar esa grabación. Ustedes sí debaten mucho. Tiene preferencia por el grupo 1. Y ahí pues la Ángela, que siempre va a estar. Perdón, licenciado, pero después de lo que usted ya hizo, ya se me metió la viborita y estoy así en modo cizañosa. Ya, está bien. Bien, aquí Listo. quedaremos. Dime. Entonces, ¿se vería como algo normal el hecho de que una persona tenga varias parejas? Porque en la Biblia dice amor al prójimo, pero no especifica qué tipo de amor. Ya estamos yendo a otros ámbitos, Ángela, que por ahora no corresponde, pero sí está interesante analizar. No estamos en una clase de historia para objetar cuestiones bíblicas. Estamos en una clase de historia para ver hechos que se han dado, que se comprueban, y bueno, pues a partir de esos hacer el análisis, solo hacer el análisis, no hacer la interpretación y la práctica, por si acaso. Pucha, cuidado que estén diciendo, la práctica ahora hay que hacer ahora aquí, pucha, porque en historia nos han enseñado. No. Solo hacerse un análisis comunicacional de todo lo que estamos viendo y haciendo, ¿no? Así que tranquilos. Escucha ahí el Ángela, pues, ¿con quién estará, no? Ahí. Lo bueno de prender la cámara, ¿no? Ahí. No, Liz, es que mi primo me está molestando. Bien. Ya, queridos amigos, no nos va a dar tiempo tampoco para llamar lista y estoy viendo que todavía no tengo las listas oficiales, no me pasaron, así que tampoco el día de hoy vamos a llamar lista porque he tenido 20 personas excluidas del grupo 1 y que no estaban en listas, no están en mis materias, no están en la lista. Así que incluso me he escrito una antes de aquí que es recién en su primera clase, así que regularizaremos la asistencia el día de mañana. Pero lo bueno es que tengo todos los asistentes a la reunión de hoy, 86 personas, que lo bueno es que las clases están grabadas y se puede ver y evidenciar, ¿no? Bien, entonces aquí quedaremos con ustedes. Mañana ya empezamos nuevamente el debate con más elementos. Vamos a ver lo que es la literatura. Vamos a ver, mandemos nuestros nombres. Sí, manden, sí, para registro. ¿Por acá o por WhatsApp? Por aquí. No por el WhatsApp, por aquí, por la sala. ¿Ya? Y mañana estaríamos hablando entonces de literatura, de algo de dioses sumerios y algo más que ver de los sumerios, que es mucho el legado. Las normas, leyes, todo eso vamos a ir viendo, ¿ya? Así que, ¿qué más? ¿Algo que decir, queridos amigos? ¿Qué tal la clase? ¿Qué les ha parecido? Lo bueno es que ustedes sí debaten mucho y bien, por si acaso. Lice, ¿en algún momento nos va a dar algún trabajo de investigación sobre este tema? Que está muy interesante. ¿Quieren que les dé tarea, chicos? ¿No les conviene? No. Pues no. Lo que sí vamos a hacer, Lo que sí vamos a hacer, gracias, Ángela, que me ha hecho recordar, por si acaso. No estamos en colegio. Lo que sí vamos a hacer son foros, debates en la plataforma. Voy a preguntar una preguntita y ustedes van a ir respondiendo, en línea nomás. Nada más eso. Desde hoy en la noche o tal vez mañana. Tal vez hoy en la noche va a ser un foro, les voy a preguntar. Pero tareas que no decimos, porque yo no me voy a complicar, les voy a calificar 40 al examen, 20 su trabajo práctico y 40 su examen final. Van a tener otros plus de 10 puntitos para alguno que otro trabajito les voy a dar, pero leve, mínimo va a ser. Yo quiero que ustedes hagan más incidencia en cuanto a tareas y trabajos en lenguaje y en trabajos prácticos, porque son materias más prácticas, ¿no? Y ahí ustedes sí requieren ese tipo de
incidencia. En lo teórico, lo bueno es que tenemos estas clases grabadas, lo bueno es que tenemos esta asimilación a partir de los debates, todo ese tipo de cosas, y se entiende que es lo principal. Por eso les pregunto al final de la clase, ¿han entendido o no? Entonces, por eso, si repetimos, entonces lo repetimos con todo cariño y gusto, queridos amigos. ¿De acuerdo? Claudia, dale. Lisa, quería preguntarle sobre la escritura. Activa tu cámara, Claudia, al hablar. ¿Informe? ¿Qué informe? Dale, Claudia. Quería preguntarle sobre la escritura cuneiforme. Ya. Esa parte me quedó duda. ¿Cuál es tu duda de la escritura cuneiforme? O sea, sobre la respuesta, dijo ¿no? que se va a entrar al examen y estaba como que mandándome escribiendo y se me quedó ahí. ¿Por qué escribes si esta clase se va a subir? Ya. Es una manera de estudiar. A ver, está bien que tengas tus apuntes, está muy bien. Al hablar de nosotros escritura cuneiforme, Claudia, estamos hablando del primer tipo de escritura de una civilización. Esta escritura cuneiforme tiene la característica de ser escrita en un soporte de arcilla de 12 por 12 centímetros en bajo relieve con una cuñita que podría ser de madera o de hueso. Nada más, eso es la escritura cuneiforme. Y lo que vamos a saber con escritura cuneiforme es esto. Voy a presentar pantalla. Eso ya lo hemos visto, qué características tiene esta escritura cuneiforme, ¿no? Bajo relieve. Tablilla de arcilla, en muchos casos sí lo cosían las tablillas de arcilla, ahí está cómo escribía y en dónde se escribía, ¿no? ¿Por qué una tablilla de arcilla? Porque era el soporte más comercial, más común que podían tener en la región, en la zona, ¿no? ¿Qué pregunta más tenías, Ángela? ¿Ángela? ¿Me dices? Sí, Lice, esto ya es fuera del tema, perdón. Era sobre Julio envió al grupo de preuniversitario una encuesta, algo para poder responder, donde tenemos que colocar nuestro correo y poder responder para poder asistir a las clases presenciales. Y recién lo acabo de leer, pero ahí menciona de que la limpieza del aula sería responsabilidad de nosotros y de los licenciados, y que los baños de la facultad no estarán disponibles durante la realización del curso, por lo que en caso de necesitar alguno, deberá acudir a las facultades aledañas. Entonces, no sé, quería preguntar su opinión, de los chicos también, entonces no sé qué piensan. ¿Quiénes han estado presentes en la actividad del viernes? Yo estuve presente. Ahí hemos hecho, por eso que les he dado la invitación para que vengan, más que todo para hacer fuerza para que hablar con el director de carrera que estaba presente y pedirle de forma personal, como dicen, ¿no? De que volvamos a clases presenciales. Hay esas dos dificultades, Ángela, como mencionas, el tema de la limpieza, porque no hay empresa todavía que ha licitado la limpieza de las aulas. Ahora bien, el compromiso que incluso yo le dije al decano de nuestra facultad, ¿cuál japoneses nosotros en el mundial vamos a limpiar las aulas? Yo me comprometí a que barremos, de hecho, no hay problema. Pero no es con el fin de que, incluso estamos expuestos a la pandemia todavía, como puedes decir. O sea, yo perdí un familiar gracias a la pandemia también, o sea, todos esos riesgos. Pero yo considero para ustedes, queridos amigos, queridos estudiantes, que una clase presencial en un curso básico preuniversitario es mucho más rico que una clase virtual. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la capacidad inmediata de respuesta. Alguna cuestión tecnológica, ya sea del docente, como ha existido, creo que tienen problemas con otros docentes, o como del estudiante también algún problema de conexión, atenta a su buena formación, ¿no? Entonces, por ende, yo he sido uno de los solicitantes también, he firmado también una carta que ha hecho el centro, firmaron 3 licenciados, incluso firmó Giancarlo, lo firmé yo, y lo firmó Fabricio, su docente de lenguaje.
estamos de acuerdo en volver a ese tipo de clases presenciales. Ahora, el tema de los baños, o sea, hay solución, ¿ya? Lo bueno es que la universidad, como somos una familia grande, imaginemos que es un Sigurat grande, y en ese Sigurat, en nuestro Sigurat de al lado no hay el baño, entonces vamos a otro lado, pues, ¿no? Entonces, hay la suficiente condición. No es lo adecuado, obviamente, ¿no? La facultad tendría que dar lo más adecuado para ustedes, pero sobre esa opción, sobre esas limitantes que tenemos es la solución, ¿no? Es la solución. Y yo obviamente estoy muy de acuerdo con las clases presenciales por ese mismo hecho. Uno, el aspecto educativo, que es lo principal. Segundo, el aspecto de lo que es la interacción y la misma asimilación de los contenidos que ustedes pueden tener. Y tercero, de que a ustedes mismos van a estar tranquilos con el resultado, pues, si han atendido, han estado en clases, o sea, han visto todo eso. Incluso les da la capacidad de preguntar inmediatamente sin necesidad de estar asistidos por sus celulares, por sus computadores o directo. Por eso yo opto y soy muy gran defensor de que las clases sean presenciales. Esa es mi opinión. ¿Qué dice? Ok, Lice, no sé qué piensan mis compañeros. Es que creo que eso era lo malo, porque miren, si hay personas que quieren ir a pasar presenciales, es mi caso, también hay personas que quieren pasar virtuales y tratar de sacarle el provecho. Yo ya había mencionado de que no nos acostumbremos a lo fácil, porque acá Licen sabe que no siempre va a ser así, ¿no? No siempre vamos a tener las clases grabadas, no siempre vamos a estar pasando virtual. En realidad en la universidad ya se está pasando clases, pero presenciales. Si no estoy mal, creo que somos la única carrera que está con virtuales. Entonces, tal vez todo esto nos facilita un poco más a nosotros, pero es bueno recordarles que no siempre va a ser así. Como les había dicho, la pandemia va a tener un fin. Claramente yo creo que va a ser como los resfríos, en una época donde las personas puedan contagiarse más, como también van a haber épocas en las que no haya casos. Entonces, creo que eso sería bueno recalcar. Sé que muchos viven lejos, pero bueno, es tratar de hacer un sacrificio no solo pensando en ustedes, sino en las demás personas, ser un poco empáticos, exactamente, gracias, Licen, y ponernos en el lugar, ¿no? Porque personas que tal vez están mal con la señal y no pueden atender de manera correcta, o como esta mañana nos pasó a nosotros con el Licen Fabricio, que se le haya cortado. Entonces, sería bueno que seamos consecuentes con lo que vamos a responder en realidad en la encuesta. Eso nada más. Buena reacción de Yanira. Bien, ¿algo más que decir, queridos amigos? Esa es mi opinión, ¿no? Puede ser compartida como no. Ya no sé si puedo dar mi opinión, Lisa. Dale. Ya, a ver, como dice Deyanira, todo esto que va a pasar, que vamos a tener de problemas en las clases presenciales, no va a ser siempre. Entonces, pues un pequeño sacrificio para una mejor educación siempre es bueno. Entonces, como dice, hay que ser empáticos y responder bien, apoyando, porque es la mejor forma de aprender presencial. Aquí varios tienen las cámaras apagadas desde temprano y no toman atención. Entonces, ahí bien se demuestra que en las clases virtuales casi atención no se le presta, ni tampoco hay una buena forma de debatir, ya que aquí, digamos, es la competencia con levantar la mano. Yo soy una de las que más me atraso, entonces yo no puedo casi compartir mi opinión, pero sin embargo me gustaría hacerlo de forma presencial. Entonces, para mí, perfecto. Bien, Cecilia, bien. Al final dicen será presencial para que vuelva de emitir. Volver no va a ser, pues, Nicole, volver de una vez. Yo creo que va a ser. Porque de hecho, ya les he dicho, yo, contra viento, marea, lo que sea, yo voy a tomar mi examen presencial, yo no voy a tomar virtual. ¿Ya? Así que eso tengan muy en cuenta, chicos, muy en cuenta eso, ¿no? Adriana García, después Pilar y después ya nos vamos a almorzar. ¿Dónde está pues, ¿Quién era la otra compañera que nos mandó a almorzar la otra vez? La necesitamos. La Pilar creo que era. No. Yo estaba comiendo, atendiendo, pero... Ya. Dale, Adriana. Licen, yo no tengo nada en contra de las clases presenciales, o sea, sí concuerdo que es un poco más dinámico, pero yo quería que tomen también en cuenta
que yo tengo conocimiento de que hay personas que están pasando los cursos preuniversitarios desde otros departamentos, o sea que no se han mudado todavía a Cochabamba. Sería para ellos difícil, no sé, de un día para el otro tener que llegar a quién sabe dónde para no tener faltas ni tampoco perjudicarse. Entonces, tal vez esas personas deberían de hablar, dar su punto de vista, su situación, para que se pueda hacer un análisis más concreto. Yo por lo menos coincido, yo por lo menos, yo solo la materia de historia, de la comunicación, curso básico preuniversitario, yo por lo menos tendría la capacidad de hacer una clase mixta, o sea, clase lo presencial y casos extremos que no puedan hacerlo virtual. Tengo la capacidad técnica para hacerlo por si acaso. Computadoras, cámaras, micrófonos, tengo. ¿Ya? Y es una propuesta incluso que lo he lanzado a la coordinación del curso básico para que sea bien, o sea, ser una educación mixta, o sea, es genial, ¿no? Pero no así tal vez los otros colegas, o sea, como te he dicho, yo no puedo hablar por los otros, yo por lo menos por mi materia, yo sí puedo garantizar cosas, pero no tal vez por otras materias, ¿no? Así que eso también, ¿no? Y como hemos dicho, hay que ser empáticos, o es todos o es nadie, entonces mejor todos o nadie, ¿no? Sí, ¿qué más, chicos? Dicen lo que decían en el grupo. Yo digo que es obvio que el horario va a cambiar. No nos vamos a ir a la universidad 7 menos cuarto a pasar clases, porque decían, no, pero yo no voy a poder, que esto cual. Yo digo, es obvio que va a cambiar porque sí se va a tomar el hecho de que viven lejos y además, si vienes de otro departamento a pasar clases, no se supone que te tienes que ir a vivir porque estás yendo a estudiar a ese lugar. Sí, 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 es una parte, ¿no? Es una cuestión también de que hay que ver y analizar, de que antes sí, antes no, ahora no, porque sí, porque aquellos no. Yo no quiero entrar a esos debates, ¿no? Pero requiere nomás sacrificio. Por lo menos yo, mira, les mandaría ubicación y les diría desde dónde vengo a pasar clases, desde la U hasta aquí mi casa, es muy lejos, pero no es pretexto, eso, la verdad. O sea, pónganse una cosa, ustedes son comunicadores sociales en formación, por lo menos, ¿no? Y ustedes no abundan en el problema, pónganse siempre eso en su cabeza. Ustedes dan las soluciones, siempre van a dar soluciones. ¿Para qué ya dar más problema? Hay que dar las soluciones. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? Lice, el video de la clase que está grabando, ¿cuándo lo va a enviar? Hoy, ahorita terminando, depende de la velocidad de mi internet, lo voy a ir subiendo, ¿ya? Es más, lo voy a Gracias. cerrar más, lo voy a cerrar más bien ahorita esto de la grabación y ya les mando nomás ya detener grabación.